De a poco vamos conociendo los distintos candidatos a diputados nacionales que van a participar en las PASO el próximo 11 de agosto y que después, posteriormente, naturalmente, convalidados o no, irán a la elección general. Dentro del Frente de Todos ha habido, naturalmente, las rispideces naturales que existen en cualquier agrupación política para tratar de ubicar en los distintos lugares de las listas a protagonistas principales de la política o de la vida sindical. En este caso particular, el de Pablo Chacón, que es secretario general de los empleados de comercio, un sindicalismo importante por lo cualitativo y lo cuantitativo que tiene el gremio en sí mismo, lo pone naturalmente en un lugar preponderante ante la alternativa y la posibilidad de llegar al Congreso de la Nación. Queremos hablar con él para ver cuál es el proyecto, cuál es la idea, cuál es su idea, porque es la pata sindical precisamente, yo creo que más importante de los candidatos que tiene precisamente estas elecciones, ¿no? Y creo que a partir de eso podemos tener una idea más acabada de lo que piensa y de lo que supone que hay que hacer en el país. Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien. ¿Cómo ves esto? Bien, nosotros estamos dentro de un espacio, una lista, donde la encabeza Fernández, que es un empresario muy conocido en Córdoba del sector PYME. Nosotros hemos tenido y hemos acompañado en viejas historias y hemos trabajado, como quien dice, en conjunto. Él de un lado el mostrador y yo del otro, pero siempre defendiendo la generación de empleo, porque sin empleo no tenemos trabajadores. Así es. Entonces los dos trabajábamos juntos en ese sentido, defendiendo todo lo que es el empresariado PYME en el mundo, como formadores y generadores de empleo. Y acá, Córdoba, Argentina, no difiere mucho del resto del mundo. En esa pelea estuvimos cuando desembarcó el efecto de la globalización, las grandes cadenas y todo ese tipo de pelea que se dio, y en definitiva sigue siendo hoy una pelea. Digo, las pymes, las pequeñas empresas son las que más generan empleo y nosotros tenemos que estar en conjunto peleando y defendiendo cada uno de los lugares de trabajo. En particular, la representatividad como diputado nacional corresponde, digamos, a la corriente de Massa, de Sergio Massa. Claro, yo ingreso en este frente por la alianza Fernández y Massa, y se termina conformando este frente. Y yo entro por el masismo, vendría a ser. Y ahí es donde yo quiero puntualizar y hacerle la pregunta. Digo, Massa no pierde, digamos, un caudal importante de autoridad política en este ir y venir que tuvo entre Alternativa Federal y terminar en el Frente de Todos. No, al contrario, creo que adquiere un protagonismo importante porque más adentro del frente va a ser el equilibrio, como quien dice, la fiscalización de todo este proceso nuevo que tiene que tener la Argentina. ¿No era la alternativa nueva? Era una alternativa nueva en el momento que se vivía en la Argentina, pero pasó ese momento y se entra a polarizar tanta la cuestión, porque por un lado el gobierno nacional apuntó a eso, a polarizar, y Massa creyó que era el momento importante de buscar dentro de la política argentina un equilibrio. Digo, este proceso de la Argentina no va a ser fácil de salir de este endeudamiento impresionante que ha tenido la Argentina en los últimos 4 años, si no es con el conjunto de la ciudadanía. Blanco decía precisamente eso en su columna. Él decía, quienes vengan tienen poco espacio, es muy reducido el espacio para poder innovar o hacer innovaciones que se necesitarían concretamente para producir
una explosión, ya sea tanto de consumo como de crecimiento, como de inclusión, como de reducción de inflación, reducción de tasas de interés? Acuérdese, dentro de todas las cosas que prometió Macri al principio de su gestión, o sea, antes de asumir y al principio de su gestión, era una gran concertación que la fue pateando y creyendo que en el segundo semestre, y nunca ocurrió absolutamente nada. Este país, si no lo sacamos entre todos en una gran concertación, no se va a poder realizar. La concertación ustedes la proponen y la van a hacer. Pero claro, y nosotros de la parte del sindicalismo siempre hemos acompañado ese tipo de acciones. Ahora, dentro del sindicalismo hay algo que me llama poderosamente la atención en estas últimas horas, es, digamos, el pronunciamiento de la CGT, es decir, no jugar con nadie. Porque estamos en una primera etapa sin todavía que esté totalmente claro el panorama. Creo que a partir de las PASO va a haber mayores pronunciamientos. Dentro de ese pronunciamiento, ¿cree que puede llegar a ser homogéneo dentro del espectro sindical o que también dentro del espectro sindical va a haber...? Quizás no suceda, pero digo, acá lo más importante es que la gente se puede despedir con el voto por encima de las decisiones de las organizaciones. Yo no entro a militar como una organización sindical, sino yo entré a militar desde mi posición personal, y tal es así cuando yo asumo el compromiso con Massa de estar en la lista, lo asumo a título personal. Bueno, Pablo, pero evidentemente usted es un hombre, un protagonista fundamental del sindicalismo de Córdoba, o sea, nadie puede desconocer de que usted... ¿Cuántos afiliados tiene? 50.000 en la ciudad de Córdoba. Son 50.000 en la ciudad de Córdoba. Es una proporción realmente impresionante y que puede aportar, digamos, significativamente al electorado al frente de todos, ¿no? Sí, lógicamente, pero con todo un trabajo... es imposible escindir claro. a Pablo Chacón de AGEC. No, pero lo que estábamos hablando recién era de CGT, también sí. no hablábamos de un gremio local ni una provincia en definitiva, estábamos hablando de la CGT de todas las organizaciones sindicales del país. Creo que a nivel de CGT no creo que vaya a haber que se expidan definitivamente por uno o por otro sector. Bueno, allí está, por ejemplo, Moyano, y usted ha tenido problemas con Moyano. Tuvimos algunas los afiliados. Claro, tuvimos algunas cuestiones en su momento. Bueno, este es, como quien dice, un poco la discusión, pero digo, superada toda esa instancia, nosotros de esa situación obtuvimos también una mejora importante para los compañeros que estaban en esos sectores. Es decir, tomamos algo que se planteaba en su momento y nosotros sobre eso obtuvimos una mejora para los compañeros que estaban en el sector. Es decir, no lo tomé como una pelea tampoco, ¿no? Pablo, ¿cómo se sale de esto? Se sale con una gran concertación. Yo creo que la Argentina, recién charlaba también, nosotros vivimos una Argentina pendular, que es decir, cada vez que el péndulo o cada vez que cambia el gobierno, tenemos un gran cambio. Queremos modificar todo lo que se hizo antes estaba mal, queremos hacer todo lo nuevo, cambiar. Y no se puede cambiar, se tiene que concertar. Y para eso tenemos que estar todos. ¿Apoyan el ingreso, por ejemplo, en el caso personal, apoya el ingreso de Argentina a la Unión Europea? Hay que ver cómo es lo que nadie sabe, en definitiva, cuáles son los condimentos de esos contratos. Porque si, como viene planteado, que nosotros generamos materia prima y nosotros vamos a seguir enviando la materia prima y ellos nos van a dar los productos facturados, vamos a perder. Vamos a perder muchas fuentes de trabajo. Y en ese caso, digamos, lo que se propone o que dentro del marco de esas conversaciones, o al menos esos primeros intentos, ¿cómo ven el tema de la reforma? Reforma laboral, reforma tributaria, reforma financiera. Nunca, por lo menos en la Argentina, una reforma laboral generó empleo. Si no hay una economía que genere como consecuencia empleo, no hay reforma que vaya a modificar eso.
Es decir, no se puede pretender hacer una reforma para que la gente cobre menos sobre lo menos que tiene. Es decir, no se puede profundizar cuando no tenemos una economía que genere empleo. Acá hemos perdido muchísimas fuentes de empleo en los últimos años. ¿Qué Estado pretende Pablo Chacón? Un Estado que los contenga a todos, es decir, que le genere estabilidad a los trabajadores y a la sociedad en su conjunto. ¿Reforma del Estado también o no? Principalmente tiene que haber reforma del Estado. No se puede reformar lo otro si no se reforma el Estado. ¿Estado chico o grande? Tiene que ser un Estado más chico. Si es un Estado muy grande, no sé si va a ser el momento. Para eso hay que ir creciendo. Bueno, yo te agradezco, Pablo. Vamos a seguir charlando sobre esto, porque evidentemente esto recién comienza. Así de es. acá a octubre tenemos tiempo para seguir conversando. De acá hasta fines de agosto también. Muy agradecido por la presencia. No, muchísimas gracias a usted por la invitación, lógicamente.